¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Me logran ver? ¿Las diapositivas se están viendo o todavía no? No logro leerlos. Confirmen o desconfirmen. Ya. Bien, entonces ahora sí empezamos. Buenas tardes, Gabriela, Fernando, Adi, Norma, Janina. Vamos a iniciar. A ver, la cámara voy a poner para que se enfoque la diapositiva. Ah, muchachos, tienen ahí un problema. ¿Cuál es tu respuesta a ese problema? 30 segundos para que lo resuelvas. Bien, tiempo. A ver, Fernando dice que todos son zurdos excepto el fotógrafo. Gabriela dice que el fotógrafo es zurdo. Janina dice que el fotógrafo es zurdo. Y los demás no saben, no opinan, se han abstenido de participar. No sé quién está presente acá. Bueno.
Ya, fallaron todos, ¿ya? No importa, muchachos. El siguiente ciclo será. Bueno, ¿qué necesitas para resolver ese problema? ¿Qué utilizamos normalmente para poder dar situaciones a problemas, ¿no? Evidentemente, pues que hablar de situaciones problema y problemas que no son, porque acá no tienes que aplicar una fórmula, ¿no? No tendrás que aplicar de pronto un teorema, pero sí implica de cierta manera un razonamiento para poder resolver este problema. Entonces, hablar de eso implica hablar de algunos indicadores con respecto a ese tema tan interesante y tan polémico también como viene a ser el tema de inteligencia. Bienvenidos a esta semana 10. Los saluda su profesor Dick Palomino y vamos a iniciar con el desarrollo de esta semana, hoy 4 de enero del 2024, nuestra primera clase del año a nivel virtual, acá en el Centro Pre, ciclo ordinario. Bueno, hoy vamos a ver básicamente esos tres puntos que aunque parezcan pocos, ¿no? En realidad son bastante amplios, porque hablar de teorías implica hablar de varias formas de tratar de entender o explicar la inteligencia. Entonces vamos a ver primero una definición respecto a inteligencia y luego veremos teorías tanto clásicas como teorías contemporáneas respecto a la inteligencia. ¿Ok? Eh, empezamos entonces. ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es inteligencia? ¿Qué idea tienes tú acerca de ello? ¿Cuándo dirías que una persona es inteligente? A ver, leo tus respuestas. ¿No hay respuestas? No, ya comienzan a aparecer algunas. A ver, Janina dice, pero más observador, centrarse en lo que estás viendo, pensar más. Gabriela, cuando uno puede resolver problemas de manera competente y rápida. ¿Ya?
ser capaz de lidiar, de resolver y lidiar con problemas que se presentan a diario, dice Fernando. Fernanda nos dice cuando es capaz de resolver problemas usando el razonamiento. Norma, alguien inteligente resuelve todo tipo de problemas rápidamente. Ya. Bueno, son algunas ideas que pueden tener ustedes, ¿no? Iremos viendo en la clase qué tanto se acercan estas ideas que ustedes tienen o qué también en qué se alejan, ¿no? Por ejemplo, hay alguien ahí que nos dice inteligente, quien es inteligente para todo. Habría que ver con qué teorías compatibiliza eso y con cuáles de pronto no, ¿no? Hablan también de razonamiento. Ahora, ¿solo razonamiento se utiliza en inteligencia o qué otros aspectos más? Hablar de resolver problemas de forma rápida. Bueno, rápida y competente, ¿no? Ahí puedo enfocar mejor. Ya. Ok. Bien, mira, en psicología, como te decía, este es un tema bastante polémico. El término inteligencia etimológicamente significa leer entre líneas. Viene ese término, ¿no? Intelligere, que significa leer entre líneas. Un poco como quizás percatarse eh, de algo que quizás otros no se han percatado y que te da solución a algo, ¿no? O ser más rápido quizás para captar cosas que otros no captan en ese sentido. O resolver un problema, ¿no? Eh, entonces, cuando hablamos de inteligencia en psicología, la inteligencia es un constructo teórico, es una construcción teórica que se utiliza para explicar qué tan competente y qué tan veloz es alguien para adquirir, almacenar y aplicar una información. Entonces, por ejemplo, hay personas que son de captar rápido, te captan rápido al toque. Ese puede ser un indicador de inteligencia. La velocidad para adquirir un conocimiento. Eh, pero no solamente eso, también el aspecto de cómo procesas esa información. O sea, puedo que capte rápido, pero me olvida el toque. Entonces también el almacenar, el retener, pero esto llevado a procesamiento de información para aplicarlo luego, ya es un indicador mayor, ¿no? Inteligencia. Entonces una cosa es el aspecto de captar rápido y lo otro es retener la información, pero no de paporreta o de memoria, ¿no? Sino en el aspecto de que esto ayude a un procesamiento mejor para luego utilizar esa información cuando se necesite. Ahora, quien tenga estas características, ¿no? Con mayor velocidad, una velocidad de procesamiento más rápida, por ejemplo, ¿no? Y de forma eficaz, podríamos hablar ahí de un mayor indicador de inteligencia. Entonces, vas a ver, tú, no sé, ¿alguno de ustedes alguna vez han tomado un test de inteligencia ¿no? ¿A nadie le han tomado un test de inteligencia? Ahí está, Gabriela dice que sí. Cuéntanos tu experiencia, Gabriela. ¿Dónde fue, cómo así te han tomado una prueba de inteligencia? En el colegio, ¿ya? ¿Quién te tomó la prueba?
O sea, ¿quién fue? ¿Fue tu profesor? ¿Fue tu... ¿Vinieron al colegio, contrataron a alguien? Ah, estabas en primero de primaria. Ya, claro, quizás no se recuerde mucho ahí, ¿no? En primaria. Ya. Pero bueno, a ver, claro que hay prueba de inteligencia para niños también, ¿ah? Niños, adolescentes, adultos, en fin. Pero ¿a qué iba con eso, no? O sea, uno de los indicadores, por ejemplo, en las pruebas de inteligencia es la velocidad. O sea, te hacen una pregunta, por ejemplo, así parecida a la que he hecho al inicio, ¿no? Del día de hoy. Y mientras alguien quizás, bueno, acá fallaron todos en esa pregunta, ¿no? Pero puede que alguien acierte después de una hora, ¿no? Y otro acierta después de un minuto. Obviamente no podemos calificar de igual manera, ¿no? En ese sentido. Entonces, en las pruebas de inteligencia muchas veces también toman en cuenta el tiempo, la velocidad de procesamiento, pero no solamente la velocidad, sino también que la respuesta sea eficaz en ese sentido, ¿no? Entonces, la inteligencia se va denotando bajo esos parámetros también, ¿ya? Ahora, justamente cuando hablamos de pruebas, también es importante entender de dónde parten las pruebas. Una prueba, una prueba de inteligencia, un test de inteligencia, no es cualquier cosa, muchachos, ¿no? Sí, siempre voy a criticar el facilismo que están teniendo actualmente las nuevas generaciones, ¿no? Y que muchos los inducen eso a error, ¿no? O sea, curiosamente tienen más acceso a más beneficios, pero también tienen errores, digamos, procedimientos, ¿no? Hay muchos chicos que, por ejemplo, se creen genios porque se tomaron un test de internet. Bueno, en internet sale cualquier cosa, ¿no? Hay pruebas que pueden ser fiables, como hay otras que no. Después de eso le preguntaba a tu compañero, ¿y quién toma la prueba, no? Hay hasta profesores que toman prueba de inteligencia cuando realmente no, un profesor no tendría por qué tomarlo, porque un profesor no está entrenado para eso, ¿no? Y hay que saber, para eso se entrena, para eso se estudia, pues, ¿no? Hay que tener ciertos procedimientos para evaluar. Peor si cualquier youtuber, ¿no? Te coloca ahí un link, te dice prueba de inteligencia y lo jalo de cualquier lado, ¿no? Y no le ha dado una, no se ha dado el trabajo de estudiar si de pronto esa prueba es válida, es confiable, ¿no? O no. O sea, por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura en ti, ¿qué tengo que utilizar? ¿Un barómetro? Verte a simple vista y decir, ah, ¿estás con fiebre? No, ¿verdad? Tengo que tener un termómetro, que es el instrumento confiable, ¿no? ¿No? Ahora, incluso dentro de termómetros tendría que validar que ese termómetro pues esté funcionando, ¿no? Porque qué pasa si de pronto eh, tengo cuatro termómetros, a la misma persona le tomo la temperatura y de esos cuatro termómetros, tres me dicen que la temperatura de esta persona está en 36 grados punto 5 y uno me dice que está en 40. Es muy probable o no que este último esté fallando. Y entonces me está dando un dato incorrecto, ¿no? Y con eso de pronto tomo decisiones incorrectas. Ujú. Entonces, lo que quiero que entiendan análogamente es también el aspecto mental, ¿no? O sea, discutido, polémico, si bien es cierto, no incluye todas las variantes que se pueden haber en inteligencia, pero el único parámetro hasta ahora confiable son los llamados test, pero los test que obviamente tienen esos requisitos, que cumplen con esos requisitos de confiabilidad y de validez, ¿no? Y eso obviamente lo sabemos quienes estamos en la parte profesional, ¿no? Eso no lo sabe.
todo el mundo, ¿no? Simplemente a veces cogen cualquier pregunta de alguien, ah, sí eres inteligente. Por ejemplo, si alguien falló en la pregunta que hice al inicio, yo no puedo decir, ah, como fallaste, entonces ya tú tienes retardo. Sería algo ilógico, ¿no? Simplemente, o sea, es un poco una pregunta motivante, ¿no? Pero nada más. Habría que analizar ya varias preguntas en varias áreas y ahí vamos a evaluar qué tan inteligente es alguien o no, en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero que entiendas es que la forma de evaluar, de tratar de cuantificar la inteligencia a través de un coeficiente intelectual, eso parte de una teoría. Todo test de inteligencia no es porque se le ocurra a alguien simplemente. Esto tiene que basarse en un planteamiento teórico. Entonces surgen de teorías que se van a llamar teorías clásicas o teorías psicométricas en ese sentido. De las teorías clásicas o psicométricas es de donde surgen los llamados test de inteligencia. Y son las primeras teorías que vamos a ir analizando, ¿no? De estas teorías iremos viendo pues algunos contenidos y de, como te digo, de alguna, o sea, alguien construye un test, generalmente se va a basar en alguno de esos planteamientos, sea la teoría bifactorial de Charles Spearman, la multifactorial de Thurston o la de Raymond Cattell. Otra forma ya de entender la inteligencia es apelar a cómo se desarrolla la inteligencia, ¿no? Y ahí vamos a analizar, por ejemplo, la teoría psicogenética de Jean Piaget, la teoría sociohistórica de Vygotsky, ¿no? Y otra forma de enfocar la inteligencia ya es analizar el aspecto de qué comprende la inteligencia. Y hay teorías que distan de las teorías clásicas, que se marcan su punto de diferencia con las teorías clásicas. Y dentro de eso tenemos teorías más contemporáneas, como son la teoría triárquica de Stenberg, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y las teorías o la teoría de inteligencia emocional, ¿no? Que en realidad partió, ¿no? De los estudios de Salovey y Meyers, y ya luego Goleman profundizó, divulgó el término, ¿no? En fin. Bueno, un panorama general antes de entrar a las teorías. Hasta ahí quisiera saber si hay alguna duda o pregunta. Ok, ¿estamos claros entonces? Bien, ya sabes entonces. Comenzamos con las teorías clásicas. Las teorías clásicas son teorías que buscan, de cierta manera, tienen intención de poder evaluar la inteligencia. Entonces, buscan sobre todo, ¿no? El aspecto de instaurar ciertos parámetros de medición. Para eso se hacen estudios, ¿no? Los cuales de los cuales derivan, ¿no? Estas teorías y de los cuales terminan derivando las pruebas. También al inicio, ¿no? Estuvo centrado esto en el que era, digamos, lo que determinaba la inteligencia, lo biológico o lo ambiental. Te lo pongo en términos sencillos. ¿Nacemos inteligentes o nos hacemos inteligentes? ¿Qué dirías tú?
esperando sus respuestas. Solo Fernando me ha respondido. Digo, hay 26 cabecitas, cerebritos acá, y solamente uno me responde. Ah, ya por fin están despertando, ya. Ya, Fernando y Fernando nos dicen, bueno, Farela también, que nos hacemos inteligentes. A ver, pongamos más énfasis. ¿Cuál es la razón por la cual ustedes creen que nos hacemos inteligentes? Muchachos, a San Marcos no se ingresa dateando, se ingresa pensando. Estoy haciendo preguntas para hacerlos pensar. Y para eso necesito participación, muchachos. A ver, Fernando dice por el medio en el que en la que crecemos. Ya, o sea, dependiendo del medio depende si eres inteligente o no. Ari dice por los conocimientos y experiencias. Ya, en función a los conocimientos y experiencias que tengas, te haces inteligente. Y Gabriel dice, no, somos inteligentes porque adquirimos experiencia, ya, bien parecida a la de Ari. Bueno, ¿y qué pensarías tú de pequeños que a los 7 años, 6 años, eh, pueden resolver contenidos como los que tú estás llevando a nivel pre? ¿No? ¿No hay? No los conoces. Yo sí he conocido. Obviamente que son casos atípicos. No los vas a encontrar en cualquier esquina, ¿no? Pero hay. Y no es que hayan tenido una vasta experiencia, ¿no? Han tenido algún aspecto, pero ya vienen con ciertas condiciones también. Entonces, eso fue un tema bastante polémico que por años, ¿no? ¿Qué pesaba más, ¿no? Si lo biológico o lo ambiental. Hoy en día se toma en cuenta ambos elementos, porque hay pruebas a favor tanto de la importancia de lo biológico como también de lo importante que es lo ambiental, ¿no? Sí sería errado decir que solamente uno es determinante. Entonces, quien te dice, no, todo se puede, ¿no? Sí, a ver, yo te digo, si todo se puede, haz que una persona que tenga retardo mental llegue a ser genio. No se puede, pues, muchacho. No. Pero hay gente que florea, pues, ¿no? O sea, le gusta eso, ¿no? Y como a la gente le gusta, pues, ¿no? Se la cree. Eh, Como te digo, está haciendo discusión y hay
Ahí este tema es para debatir muchísimo, ¿no? Pero hay que revisar muchas investigaciones y hay posiciones de ambos lados, ¿no? Entonces hoy en día se toma en cuenta una posición más interaccionista, si se quiere, de que ambos factores son importantes. O sea, hay condiciones biológicas que nadie puede negar, ¿no? Como también, por más condiciones biológicas que tenga alguien, si no tiene la experiencia y no tiene el entrenamiento adecuado, queda trunco eso. Entonces, se habla hoy en día de ambas condiciones, ¿no? Tanto lo biológico como lo ambiental es importante en en el desarrollo intelectual. Ahora, como te decía, las teorías clásicas debatían sobre esto, y también sobre la creación de pruebas, ¿no? Justamente Alfred Binet sería el primer investigador que crea un test de inteligencia, junto a este otro señor, Theodor Steinman. Estos señores crean el primer test de inteligencia en el año 1905, en Francia. Entonces surgió por encargo justamente del gobierno francés, eh, el tratar de medir, ¿no? De diferenciar rendimientos a partir de pruebas, de pronosticar de cierta manera algunas condiciones en los niños. Y es así que se le encargó pues a estos señores la creación del primer test, ¿no? Y salió como resultado el primer test de inteligencia. A partir de ahí, a la actualidad, ha habido una enorme evolución en estos aspectos. Hay conceptos clásicos que han quedado, ¿no? Como el término de edad mental, de coeficiente intelectual, ¿no? En ese sentido. Y hay varias pruebas que se han ido desarrollando, ¿no? Pruebas, obviamente, cuando hablo de test, estoy hablando de test que sean confiables, ¿no? Y que se han ido desarrollando en el lapso del tiempo. Hoy en día, uno de de los test más, si se quiere, utilizados, ¿no? Por su aceptación en cuanto a su confiabilidad, validez, es la escala Wechsler, ¿no? Que es también una batería de pruebas de inteligencia. Bueno, entonces surgió así pues los primeros test, ¿no? Como ese intento de diferenciar, ¿no? Y pronosticar rendimientos en los niños para diferenciar también, o sea, no le puedes enseñar lo mismo a alguien que tiene dificultades de aprendizaje a otro que está avanzando más rápido, ¿no? No sería dable, de cierta manera, en ese aspecto. Entonces, se trató, ¿no? De utilizar las pruebas para clasificar un poco en función a rendimientos. Ahora, como te decía, de cada teoría surge, ¿no? Algunos test. En las teorías clásicas, cuando hablamos de la medición, estos conceptos de edad mental, de coeficiente intelectual y criterio intelectual son aspectos que uno podría ir teniendo en cuenta, ¿no? O sea, en una prueba, cuando a ti te toman, por ejemplo, tu compañera habló de que le habían tomado una prueba de inteligencia de niña, ¿no? Cuando ella estaba en primero de primaria. Eh, entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para una prueba de inteligencia, ¿no? Ahí tienes esto que está en el punto B, coeficiente intelectual, es una fórmula. Si es una fórmula para hallar el CI, si hablamos de pensamiento, clase pasada, ¿qué estrategia de solución de problemas se estaría utilizando si alguien aplica esta fórmula? ¿Te acuerdas? Ya te olvidaste. Ya. Cuando aplicas una fórmula, estás aplicando una secuencia definida de pasos para poder resolver un problema. ¿Cómo se llama eso? Algoritmo, correcto. Es un algoritmo. Entonces, para hallar el CI, se utiliza ese algoritmo. Hoy en día ya está esto internalizado en las fórmulas,
los programas, ¿no? Estadísticos, ¿no? Antiguamente el cálculo era manual, pues, ¿no? Más complicado. Pero, sea de una u otra manera, tienes que tener en cuenta eso. El CI va a ser igual a la edad mental sobre la edad cronológica, todo esto por 100. Todo esto por 100. ¿Qué es la edad mental? Como te dice ahí, la edad mental es la edad que ha alcanzado el sujeto, su forma de procesar información en comparación al puntaje que obtiene eh, su grupo etario, o sea, su grupo de edad. Profesor, no entiendo. Edad cronológica es el tiempo de vida que tú tienes. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu edad? A ver, ¿cuál es tu edad? Respóndeme en el chat. Ya, 18, 17, ¿no? Ahora, dependiendo de la fecha de tu nacimiento, tendrás 18 y 4 meses, 5 meses, 8 meses, en fin, ¿no? O 17 exactos, en fin, ¿no? Por ejemplo, Gabriela, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿En qué mes? En diciembre. Ya, entonces ella, por ejemplo, ahorita, ya, por ejemplo, ese caso, mira, ella tiene 18 años exactos, ¿no? Así, exactos. Por cierto, feliz cumpleaños, Gabriela. Hace poco ha sido, ¿no? Ahora, eh, pero esa es la edad cronológica de ella. La edad mental es la forma de razonamiento que tiene ella en relación al grupo de edad de ella. Entonces, puede que ella razone de manera muy superior a su grupo de edad. Y entonces su edad mental no será de 18, su edad mental de pronto puede ser de 20, 21. O puede que ella razone por debajo de su grupo de edad. Y su grupo de, y de pronto ya no tendrá pues 18 de edad mental, sino tendrá 17, 15. ¿Se entiende? Entonces, la edad mental no necesariamente va a ir de la mano con la edad cronológica. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Se va entendiendo? Bien, entonces, al tomar una prueba de inteligencia, lo que se hace es, al evaluar al sujeto, se obtiene la edad mental, eh, se sabe ya la edad cronológica del sujeto y entonces esto se lleva a la fórmula. Y la fórmula te dice que el coeficiente intelectual es igual a la edad mental sobre la edad cronológica, todo esto por 100. Entonces aplicas esa fórmula y te va a salir el CI. Y una vez que sale el CI, ese puntaje se tiene que llevar a una tabla. Esa tabla, que implica una tabla de categorías diagnósticas, por ejemplo, la que es más utilizada es esa que tienes ahí en pantalla, que te dice que entre 90 y 109 el CI es normal promedio. Entonces, supongamos que a uno de tus compañeros se le evalúe y salga un CI de 106. Entonces, ¿qué significa? Significa que su CI está acorde a una categoría normal promedio, su inteligencia es normal promedio. Pero de pronto a alguien se le evalúa y sale de pronto en 82. ¿Qué significa? Que su CI es normal, pero normal bajo, entre 80 y 89, 82, ¿no? O alguien de pronto sale con 115. Es normal, pero normal superior, normal alto, ¿no? Entonces, las pruebas de cierta manera te van arrojando puntajes que permiten ver qué categoría intelectual tiene alguien.
Y también eso obviamente va a servir como pronóstico para ver en qué tipo de actividades de pronto se puede desempeñar, ¿no? En ese sentido. O qué limitaciones tendría también, ¿no? En ese ámbito. Eh, Eso, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Ya sigamos. Esto que tienes ahí es la llamada campana de Gauss. ¿Qué significa esto de la campana de Gauss? ¿No? Es un aspecto que se utiliza en estadística para de pronto diferenciar los parámetros o niveles de inteligencia. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, la gran mayoría de personas está ubicada en lo normal promedio. Por eso se llama normal promedio, porque es lo que ubica a la gran mayoría de personas. Pero a partir de ahí ya se van diferenciando, ¿no? Tanto en sentido superior o en sentido inferior. Habrá algunos que estarán acá en nivel superior, otros de pronto en nivel muy superior, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien pasa a los 140 ya se considera genio, ¿no? En ese aspecto. Y eso no lo vas a encontrar, mira la proporción. Eso no lo vas a encontrar en el común de la gente, pues. Es una población muy reducida, ¿no? Cuando está, por ejemplo, acá, ¿no? Retraso grave. Retraso grave es una persona que prácticamente es totalmente dependiente en todo sentido, ¿no? O sea, hay cosas que uno no valora a veces, ¿no? El hecho simple de vestirte, ¿no? Que es algo que uno aprende, ¿no? 2, 3 añitos, 4 ya, ¿no? Pero hay gente que a veces su nivel mental está muy disfuncional, ¿no? Y tiene retrasos severos. Tiene que ser totalmente dependiente, ¿no? También un retraso leve es una persona que sí tiene algunas posibilidades de hacer algunas cosas, ¿no? En ese sentido. Entonces es diferente, ¿no? Pero eso te lo va indicando, pues, el parámetro que se va estableciendo. Pues si te das cuenta, lo que más se exceptúa, lo que más se aparta es justamente los puntajes más altos, que corresponden pues a la categoría muy superior y a la categoría inferior, retardo, perdón, ¿no? Entonces, esos son los casos que se llaman casos especiales, ¿no? Los llamados sobredotados intelectuales o aspectos que son de personas con infradotados intelectualmente, se le dice. Que es una forma de discapacidad también. Bien, hasta ahí entonces esa parte de la explicación en cuanto a los test. Vamos a ir ahora a lo que viene a ser la explicación de las teorías. Esto requiere un poquito más de tiempo. Me gustaría escuchar algunas preguntas para ya luego el break comenzar a explicar netamente las teorías. ¿Qué preguntas, qué dudas puedan tener para poder resolverlas en este minuto que queda? Ahí está la señora Manuela, nos está avisando que ya llega el break. Ya, a ver. No hay preguntas, no le da curiosidad a algunos aspectos. Ya, bueno, no sé si alegrarme o entristecerme. Voy a tomarlo por el buen sentido, ¿no? Ya.
Nos vemos, chicos, entonces en 10 minutos eh, que regresemos del break. Tomen su oxigénense. Y los quiero pilas, ¿ya? Al regreso. Y manténla levantada. Ya sabes, tiene que haber 10 por lo menos. Veo 6 nomás. ¿Dónde están los otros? ¿A dónde se van? Vamos a hacer la estrategia de la semana pasada. Hacer Roche. ¿Dónde está el señor William Adriano Macha? Gabriel Altamirano todavía sigue en break. Milagros Álvarez, Diana Asto, Arena Briones, Cristian Castro, está cantando. Luis Chamaché, Carmen Navarro, ¿dónde están? Señora, su hijo no está entrando en clase. Le aviso, por si acaso. Pura finta nomás. Carmen Navarro, Carla Núñez, Christopher Terrones, Valesca Torres, Ángela Arturo. ¿Ya ves? Con el Roche la gente funciona. Ahí sí al toque nomás. Ya pasamos los 10, ¿ves? Cuando uno es bueno, dice, muchacho, nadie, ¿ves? A la presión funcionan ustedes, ¿ah? ¿Por qué son así, eh? ¿Por qué? Digo yo. William Adriano Macha, recién me entero que estabas en clase. Creo que es tu primera participación en 10 semanas. Voy a comenzar a hacer más roche, creo, ¿ah? Para que participen mejor, creo, porque así, bueno. Seguimos, ya seguimos. Bien, vamos a comenzar a explicar las teorías. Habíamos explicado ya las teorías psicométricas, en qué consistían las teorías clásicas. Vamos a comenzar a explicar ahora esta teoría de Charles Spearman, la de Thurston y la de Cattell. La teoría de Spearman es una teoría considerada, se le llama teoría bifactorial, porque considera que la inteligencia está integrada por dos factores, el factor G y el factor S. Para este señor, Charles Spearman, eh, el factor G es como esa energía mental, te dice, que fluye en diferentes direcciones. Ahora, las direcciones hacia donde fluye son los factores S. Bien, entonces como que el centro es el factor G y hacia dónde se va. ¿No? Imagínate un foquito, ¿no? Parte central, factor G, y hacia dónde va lo demás, factor S. Eso no entiendo. Para Spearman, el factor G es innato. Eso no es que tú lo entrenes, no es que esto de cierta manera lo compres, lo adquieras, no. Con el factor G uno nace. Y a lo más hay que esperar que madure, porque es biológico, pues, que madure hasta terminar la niñez. Lo que se entrena son las capacidades específicas, te dice Spearman. El factor S, ¿no? Eso estará en función a la estimulación que tenga el sujeto en su entorno, ¿no? Bien. Entonces, producto de esto, saldrá, pues, un nivel intelectual. Pero vuelvo a repetir que Spearman le da más peso al factor G. En otras palabras,
Si tú naciste con un G alto, para Spearman, la persona que nace con un G alto no tendría mucho de qué preocuparse, porque actividad en que le entrenen va a destacar. En cambio, si alguien tiene un G bajo, va a tener complicaciones, ¿no? En ese sentido. Para Spearman es claro, o sea, el factor G es lo determinante. Ahora, él utilizó un método que se llama análisis factorial, ¿no? Que es un método estadístico, para, de cierta manera, evaluar y poder también plantear su teoría, ¿no? En ese ámbito. Entonces, factores S son pues la aptitud numérica, la capacidad espacial, ¿no? Verbal, mecánica, por ejemplo, ¿no? Es algunos factores específicos. Entonces te pueden entrenar esto de pronto en tu colegio, tus papás, ¿no? En fin. Pero hasta dónde llegues acá depende del nivel de G que tengas. Si tu G es alto y te entrenan, te disparas. Pero si tu G es bajo y te entrenan, no te vas a disparar, pero sí más o menos algo aprenderás. ¿Se entiende? Entonces es un poco esa diferencia, ¿no? Y lo que va planteando diferencias individuales entre los sujetos en cuanto a capacidades. Es la explicación que da la teoría de Charles Spearman. Hasta ahí, dudas, preguntas con relación a este planteamiento. Ajá, por fin preguntan. Muy bien, Fernanda nos dice, profesor, el nivel G es como el talento. Sí, es algo así, eso es, digamos, de cierta manera, para Spearman sería un poco como lo que tú traes al mundo, ¿no? Y sobre la base de eso, de esa base, es donde te van a comenzar a edificar algunos aspectos, ¿no? Entonces, dependiendo hacia dónde te edifiquen, por ejemplo, si tú trajiste un G determinado y de pronto te tocó en tu ambiente que te entrenaran en el ámbito numérico, bueno, destacarás un poco más en el ámbito numérico, ¿no? Pero ese ámbito numérico es un factor S. Pero ¿de qué depende que destaques? Que tu G también sea alto, porque si tu G no es alto, vas a tener complicaciones. ¿Entiendes? Entonces es un poco esa la idea, ¿no? Por eso es que para Spearman el factor G es determinante, o sea, le da más peso. En otro sentido, ¿a qué le da más peso? ¿A lo biológico o a lo ambiental? ¿Y me has entendido? ¿Cuál sería tu respuesta? Para todos, ¿ah? La teoría de Spearman, ¿a qué le da más peso? ¿A lo biológico o a lo ambiental? A lo biológico, pues te está diciendo que el G es lo determinante y el G es innato, es hereditario, lo biológico. ¿Te das cuenta? Ahora, Thurston eh, también utiliza este método del análisis factorial, pero él llega a considerar que hay 7 factores que forman parte de la inteligencia. Él ya no te habla de factor G, factor S, ¿no? Él te habla básicamente de que la inteligencia está integrada por 7 factores intelectuales. A estos factores le va a llamar habilidades o aptitudes mentales primarias. ¿Ya? Entonces, si queremos saber el nivel intelectual de un sujeto, habría que evaluar cada una de estas aptitudes, sacar un promedio y en función de eso sale tu nivel intelectual. Ahora, ¿cuáles son esas aptitudes que se evaluarían? Es más, Turson tiene una prueba, ¿no? Construye una prueba de inteligencia. ¿Y qué se evalúa en esa prueba de inteligencia? Se evalúan esas capacidades que para Thurston forman parte de la inteligencia. ¿Y cuáles son esas capacidades o habilidades mentales primarias? Las tienes ahí. La capacidad de memoria, de rapidez, bueno, ahí está mal escrito, ¿no? Perceptual, percibir, o sea, percibir con rapidez, ¿no? La habilidad espacial o capacidad espacial, la aptitud numérica, el significado o comprensión verbal, la fluidez verbal y el razonamiento. Por ejemplo, a ver, ayer estaba justo evaluando.
a un niño en inteligencia. Y la primera pregunta es, a ver, dime, ¿en qué se parecen el rojo y el verde? Si tú fueras ese niño, ¿qué responderías? Ojo, si no respondes nada ya es retardo, ¿ah? Para tu edad, ¿ah? Ah, ya, ya ves, ya me estaba asustando ya. Claro, pues son colores, ¿no? Se supone que una pregunta para ese niño me puede decir eso. Ahora, si yo te pregunto, ¿en qué se parecen el piano y el tambor? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un niño me dice piano, tambor? No, no se parecen, ¿no? O otro me dice, no, el piano es grande, el tambor no, tienen forma distintas, no se parecen. Ah, te das cuenta. Pero de pronto otro me dice, ah, son cosas. Y otro me dice, son instrumentos. Pero otro me dice, son instrumentos musicales. ¿Cuál será una mejor respuesta de esas cuatro? Son instrumentos musicales, pues se supone, ¿no? Claro, son preguntas como para los guerreros de esto es guerra, ¿no? Más o menos como para ese nivel, ¿no? Sí. Bueno, hay que se está evaluando la capacidad de razonamiento, por ejemplo, ¿no? Eh, Significado verbal implica comprensión de palabras, porque una cosa es fluidez y otra cosa es comprensión. Una persona que sea habladora, de esta que habla hasta por los codos, posiblemente tenga fluidez, pero no necesariamente tiene comprensión. Hay gente que habla, tiene una rapidez como una metralleta en la boca, ¿no? En fin. Pero no necesariamente implica que tenga buen significado verbal, porque el significado verbal ya implica a la persona que sabe argumentar, que no habla por hablar, ¿no? Que habla con fundamento, que habla con argumento, ¿no? En ese sentido, que comprende lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, a veces hay muchos jóvenes que les gusta ufanarse, ¿no? Hablar por hablar. Porque la gente te promueven hoy en día, ¿no? Tienes que ser sociable, sí, hablar tonterías, pero en fin. Y mucha gente a veces habla por hablar, ¿no? Le preguntas, ¿qué es asertividad? ¿Y qué te dicen? Es hacer bien las cosas. Yo te pregunto a ti, ¿qué has llevado a la clase? ¿Asertividad es hacer bien las cosas? No, ¿verdad? ¿Qué sería? Ahora te quiero ver. Lúcete. Fernando dice la habilidad de expresar sentimientos. Ya, pero recuerda que era expresar sentimientos procurando no ofender a la otra persona, ¿no? Ok. Pues, ¿qué ocurre, no? Mucha gente confunde asertividad
y parece que en su cerebro hay eso con esto. Y no es lo mismo, pues, lo que acabo de escribir en el chat. Para conversar, el primer término no existe. Pero mucha gente inventa eso, pues, ¿no? Entonces, a eso voy. O sea, la fluidez no necesariamente implica que alguien tenga comprensión de lo que está diciendo. Ya. Una carrera como derecho, ¿qué sería más importante? ¿La fluidez o la comprensión? Alguien que piensa postular a derecho. Acá no hay nadie para derecho, ¿no? La fluidez. No, Diana, no, Gabriela. Más importante es la comprensión verbal. ¿Cómo me va a defender un abogado si me defiende hablando tonterías? Me tiene que defender con argumento, y para defender con argumento tiene que tener buen nivel de comprensión verbal. Y para eso tiene que saber interpretar textos, tiene que saber interpretar normas, diferenciar el derecho de pronto romano del derecho de nuestro país o el derecho de otro país, ¿no? Y tiene que saber interpretar, y en fin, eso es comprensión verbal. Cuando tú haces un texto de razonamiento verbal, lo que está ahí, de cierta manera, manifestándose es tu capacidad de comprensión verbal, o sea, de significado verbal. No necesariamente fluidez. Fluidez es simplemente hablar. Y como te digo, hay gente que, o sea, no estoy diciendo que no pueda servir. Acá en el Perú la gente engaña hablando, ¿no? Pero obviamente que le da un aspecto más a un abogado, sí, pero lo principal no es eso. Lo principal es que me tenga buena comprensión verbal. Un abogado, alguien que pretenda estudiar derecho y no tenga buena comprensión verbal, mal pronóstico, mal pronóstico, ¿no? Así como para alguien que va a arquitectura. Alguien va a arquitectura ahora que se ha aperturado la carrera acá en San Marcos, o se va a aperturar, mejor dicho, no sé si para ese siguiente examen o de acá a 2 exámenes, pero ya está en proceso, ¿no? Está en trámite. Para un arquitecto, ¿qué será más importante de esas habilidades, de esas aptitudes mentales primarias de Thurston? La habilidad espacial, pues. Lo principal será la habilidad espacial. ¿Por qué crees tú que lamentablemente ya lo han sacado, pero hasta el año pasado, en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde por años existe esa carrera de arquitectura, les tomaban una prueba, eh, adicionalmente al examen de admisión, les tomaban una prueba y en esa prueba lo que medían eran capacidades espaciales. Solamente le tomaban esa prueba a los que iban a arquitectura, porque un arquitecto que no tenga eso es mal pronóstico para la carrera, ¿no? Termina siendo pues un arquitecto de raza distinta, ¿no? Pero bueno. Entonces, hay que entender que estas, digamos, aptitudes permiten también inferir o pronosticar de cierta manera que también le puede ir a alguien en función de determinada área, ¿no? El problema es que la inteligencia basada en esto solamente nos permite medir algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, acá yo no, con esto yo no puedo saber quién puede ser buen músico, ¿no? ¿Se entiende? Pues justamente eso es un poco lo que critican ya las teorías contemporáneas. Ahora, otro planteamiento, y ese planteamiento de Caté.
Escuché ahí un susurro, no sé, alguien quería preguntar algo, quizás le corté. No, fue un desliz. Y igual, cualquier consulta, no hay problema, ¿ya? Bien, Cattell nos habla de dos tipos de inteligencia, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. ¿Qué es la inteligencia fluida? ¿No? Es la capacidad para razonar con rapidez, sobre todo en contenidos no verbales. Eh, es como la agilidad de pensamiento que alguien puede tener, ¿no? La pregunta que hice al inicio, eso por ejemplo sería una forma, un aspecto para evaluar, un ítem, ¿no? Para evaluar inteligencia fluida. Es un contenido no verbal, pero implica pensar. La inteligencia cristalizada ya tiene que ver principalmente con información que requiere más entrenamiento, con información que requiere más especialización, ¿no? Está en base a la experiencia que uno, o el bagaje de cultura que uno puede tener. Por ende, la inteligencia cristalizada se va enriqueciendo con el paso del tiempo. Mientras más años tenga una persona, más se enriquece su inteligencia cristalizada. En cambio, la inteligencia fluida no. La inteligencia fluida eh, tiene un peso más biológico, madura según Cattell hasta terminar la adolescencia. Por ejemplo, la edad que tú tienes estás al tope, se supone, de tu inteligencia fluida. Y a partir de ahí se mantiene ahí por un lapso de tiempo y luego ya en la adultez intermedia comienza a decaer un poco y en la senectud ya decae mucho más, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dan, a ver, si a una persona le damos un rompecabezas de unas 500 piezas para que lo arme, ¿qué estará demostrando la persona que logra armar eso? ¿Inteligencia fluida o inteligencia cristalizada? ¿Qué crees tú? Es fluida, pues no necesitas ir a una universidad, no necesitas ir de pronto a una pre, ¿no? Para resolver eso. Es inteligencia fluida. Ya. Si de pronto necesitamos que alguien prepare una demanda para un terreno que se ha invadido, ¿eso qué requiere? ¿Inteligencia fluida o cristalizada? Ah, eso requerirá de ciertos conocimientos, ¿no? No simplemente vas a poner en la demanda, demando porque me han invadido mi terreno. O sea, tienes que poner, ¿no? De acuerdo a la ley tal, el artículo tal, ¿no? Está prohibido estos aspectos, y estos señores están incumpliendo tal norma, ¿no? Sustento con, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos aspectos, quién podrá saber esto? Alguien que ha estudiado de leyes, pues, ¿no? Definitivamente. Entonces, implica, ¿no? Justamente ya el uso de ciertos conocimientos para poder resolver este tipo de problemas. Inteligencia cristalizada. Bien, hasta ahí las teorías psicométricas. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo se llaman los creadores? ¿A qué te refieres con los creadores, Fernando? No te entiendo. ¿Creadores de qué?
Me refería a cómo se llaman los psicólogos que están en la imagen de con la edad, ahí de su nacimiento hasta su muerte. ¿Cómo se llamaban? Los psicólogos que están, ¿el psicólogo de acá te refieres? Sí. A ese es Catel, pues. Ese es Raymond Catel. Ya. Bien, vamos ahora a lo que viene a ser las teorías contemporáneas. Como te decía, las teorías contemporáneas se apartan un poco de lo convencional, tienen otra forma de enfocar la inteligencia. Y vamos a ver primero aquellas que se enfocan en el desarrollo. Y acá tenemos dos posiciones, la de Piaget y la de Vygotsky. ¿Ya? ¿Qué nos dice la teoría de Piaget en ese aspecto? Piaget plantea cuatro periodos en el desarrollo intelectual, cuatro etapas en el desarrollo intelectual. La teoría de Piaget también se llama teoría psicogenética, ¿no? Eh, teoría operatoria de la inteligencia, también le dicen. Epistemología genética también. Bueno, esta teoría, Piaget es un ícono en la psicología. Piaget investigó a sus propios hijos, ¿no? Y ellos fueron básicamente su unidad de investigación. Y luego ya esta teoría la corroboró, ¿no? En otros niños y adolescentes. Pero su base estuvo centrada en la observación que tuvo por años, ¿no? Con sus propios hijos. Y bueno, es una teoría que si bien es cierto, ah, es ya bastante, tiene cierto tiempo, no es una teoría muy, muy reciente que digamos. Eh, en la época de Piaget no había internet, no había redes sociales como hay ahora, ¿no? Eh, no había este tipo de juegos de estimulación mediante el uso del internet. Sin embargo, su teoría todavía tiene ciertos aspectos vigentes, ¿no? A pesar del tiempo. Por eso también se sigue manteniendo, ¿no? Y tocando. Claro está que requiere más estudios para afianzar un poco más, ¿no? Habría que reactualizar un poco ya otra persona tendría que tomar esa posta y actualizar un poco más esa teoría. Pero muchos aspectos todavía siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, Piaget hablaba acerca de este desarrollo intelectual y nos habla de lo que viene a ser el desarrollo eh, en cuanto a la construcción del conocimiento. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué me dirás? Esto. Ya, una tijera, ¿verdad? Una tijera, correcto, ya. ¿Tú naciste sabiendo que ese objeto era una tijera? No, ¿verdad? Eso significa que has tenido que interactuar con el medio para ir construyendo un esquema de ese objeto en tu mente. Y gradualmente, a lo largo de toda la vida, nosotros nos vamos adaptándonos al medio. Constantemente a través de la interacción que hay entre el sujeto y el medio, vamos a través de esa interacción construyendo esquemas que nos permiten adaptarnos al medio. Para Piaget, para Piaget, una persona inteligente es una persona que logra adaptarse al medio, ¿no? En cualquier ámbito. Entonces, por ejemplo, cuando uno generalmente, ¿no? Salvo casos excepcionales, pero la gran mayoría que sale del colegio, postula, ingresa, a San Marcos me refiero, no me refiero a otras universidades. ¿Por qué les cuesta tanto?
que posiblemente en el colegio, ¿no? O en los medios de interacción que tuviste, no hubo la interacción de construir ciertos esquemas necesarios para tu examen. Si tú quieres ingresar, tienes que adaptarte y tienes que ir reformulando esquemas. No te puedes quedar con los mismos esquemas del colegio. Un chico que se queda con el mismo esquema del colegio definitivamente no va a funcionar. Necesita mucho más. Y para eso tienes que interactuar constantemente, ¿no? Y ir asimilando y reformulando información. Eso se llama acomodación. Asimilas y acomodas, asimilas y acomodas. ¿Para qué? Para adaptarte al medio. Este proceso se da a lo largo de toda la vida. Y Piaget habla de 4 fases, 4 periodos. ¿Cuál es el primer periodo en el desarrollo intelectual? Lo tienes ahí, sensorio motriz. ¿Cómo se adapta un recién nacido al medio? A un recién nacido habrá que hacer una clase como esta para que entienda. ¿Sí? El recién nacido tiene pensamiento. Nacemos pensando. Piensa, piensa. ¿Cuál será entonces su forma de adaptación? Habla, ¿no? El nombre no es por gusto, muchachos. ¿Por qué crees tú que se llama sensorio motriz? Un recién nacido no tiene pensamiento, pero tiene sensaciones y tiene conductas reflejas que luego van cambiando por hábitos o por reacciones circulares, le llamaría Piaget. Pero la primera base de los esquemas que forma uno están sobre sensaciones y movimientos. No hay más los primeros, el primer año, ¿no? Es simplemente el pequeño capta en función a sus sensaciones, ¿no? Y a los movimientos que va desarrollando. Esa etapa es la etapa sensorio-motriz. El siguiente periodo se llama preoperacional. Hay un salto ahí cualitativo, porque pasamos del hecho que no había representación, ahora se forman representaciones simbólicas. Por lo tanto, ¿te acuerdas tu clase pasada? Te dije, había 5 indicadores de pensamiento para Piaget. ¿Te acuerdas o no? Ya te olvidaste ya. A ver, ¿quién me la cita ahí? Los 5 indicadores de pensamiento. Función representacional, revisa. Ajá, muy bien, Gabriela. La imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el lenguaje, ¿correcto? Eran las 5 formas de función simbólica. Y esto justamente va a predominar en el estadio preoperacional, o sea, desde ahí en adelante. Ya alguien que está en preoperacional definitivamente tiene un mejor desarrollo de todo eso. Entonces va a comenzar a formar sus esquemas del mundo ya en función de estos indicadores. Pero ojo, ¿por qué es preoperacional? Porque ese pensamiento que se va desarrollando en el niño todavía carece de lógica. Por ejemplo, por tu zona, los que estén en Lima, por tu zona ha llovido ayer o ha garoado por lo menos. Ya, ahora te pregunto, ¿por qué llueve? ¿Qué me dirías tú? Mm. Habla.
Anda. Ojalá, profesor de geografía, entonces, profesor de geografía. Ahí está Gabriela, dice, se acumula mucha agua en las nubes debido a la condensación, profesor. Muy bien, Gabriela. Ahora, Gabriela, te diría, esa pregunta, ¿me la responderías así cuando tenías 3 añitos? No, ¿verdad? Si Gabriela tuviera 3 añitos, ¿qué va a decir? Las nubes están llorando. Diosito está llorando. ¿Cierto o no? ¿Esa forma de pensar es lógica o no lógica? Decir, las nubes lloran. Es pensamiento, sí. Hay representación, sí. Pero es una representación no lógica. ¿Por qué? Porque en preoperacional todavía no hay lógica. Por eso es que el pequeño tiene un pensamiento fantasioso, animista, ¿no? Basado en esos aspectos. Siguiente estadio, operaciones concretas. Aproximadamente a los 7, 12 años, en ese lapso, se está desarrollando, se debería estar desarrollando el estadio de operaciones concretas. ¿Qué significa eso? Pasamos de lo pre, donde no hay lógica, a lo operacional, donde ya hay operaciones lógicas. Un niño que se supone ya tiene 7, 8, se supone que ya puede trabajar con lógica en su pensamiento. Entonces ya hay reversibilidad. Y el niño te puede entender de mejor forma las cosas. Eh, por ejemplo, le puedo decir a un niño, a ver, cuéntame de 3 en 3, del 3 al 20. Y el niño comienza. Y ahora hazlo al revés. Y lo puede hacer. Va y retorna. Pensamiento reversible. Orden ascendente, orden descendente. Seriación. Son operaciones lógicas que serán base, porque la lógica es base de la matemática. Serán base para que un niño comience a entender los números. Y el niño comenzará a entender las sumas y lo inverso, la resta. Y la multiplicación y lo inverso, la división. Pero lo va a entender siempre que se lo presentes con dibujitos o le traigas los objetos, ¿no? Entonces yo le digo a un niño, mira, tengo acá 2 lapiceros. Si le agrego otro más, ¿cuántos son? Ah, me podrá entender. ¿Por qué? Porque se lo estoy trayendo, ¿no? O se lo estoy presentando el objeto. Por eso es concreto, es operaciones concretas. Pero en cambio se supone que a ti, ya tu profesor de álgebra, de aritmética, de trigonometría, ya no te tiene que hacer dibujitos ni traerte los objetos, sino para que entiendas. Se supone que a ti, que se supone ya estás en un operatorio formal, ya puedes trabajar de manera mentalmente pura. Pasamos de lo concreto a lo abstracto. Operaciones formales. Operaciones formales. Que para Piet es el último periodo a nivel intelectual. Alguien que llegó ya a preparatorio formal estaría para Piet en su desarrollo intelectual mayor, ¿no? ¿Se entiende entonces la diferencia entre los estadios, entre estos periodos intelectuales? ¿Alguna duda o pregunta? Listo, sigamos avanzando. Entonces ahora vamos con Vygotsky y la comparación. Para Piaget había que esperar que el niño llegue a operacional concreto para enseñarle, por ejemplo, contenidos matemáticos. Había que esperar que llegue a operaciones formales para enseñarle, por ejemplo, cursos como álgebra, como de pronto trigonometría, geometría, en fin, ¿no? Para Vygotsky, no necesariamente. Para Vygotsky, un sujeto
bien estimulado en su ambiente, puede anticipar el proceso de desarrollo. Porque para Vygotsky es fundamental, Piaget también lo toma en cuenta, la interacción, te dije, pero para Vygotsky esto toma un papel fundamental, la interacción entre el sujeto y su entorno. Hay pequeños que pueden avanzar más rápido en función a qué tanto también interactúen con el entorno. Y hay otros que tienen retraso porque su entorno o su estimulación es muy pobre. No es pues que sea lo mismo un pequeño que tiene 3, 4 añitos y que lo estimulan constantemente, ¿no? Con videojuegos educativos, ¿no? Lo llevan de pronto a programas de estimulación. No es lo mismo que de pronto a ese pequeño de 4 años lo tengas todo el día sentado viendo programas tan ilustrativos, ¿no? Como Esto es Guerra. Van a haber diferencias en el lapso de los años. Entonces, para Vygotsky, el entorno juega un papel fundamental. Y Vygotsky te habla de estas 3 zonas de desarrollo que hay que tener en cuenta. El nivel actual o real, la zona de desarrollo real, es lo que el sujeto puede hacer sin ayuda de nadie. La zona de desarrollo real es lo que el sujeto puede hacer sin ayuda de nadie. Lo potencial es lo que el sujeto aún no puede hacer. Por sí solo no puede. ¿Y dónde tiene que interactuar el medio? En la zona de desarrollo próximo. ¿Y qué es la zona de desarrollo próximo? La distancia entre lo real y lo potencial. En otras palabras, alguien que forme parte del medio y ayude a un muchacho o a una chica, ¿no? A avanzar de pronto académicamente en un curso determinado, tendría que crear una zona de desarrollo próximo e ir trabajando allí para que esos conocimientos que están en lo potencial poco a poco, gradualmente, vayan acercándose más a lo real. Pero por sí solo, el sujeto va a demorar mucho o quizás nunca llegue, si es que la distancia es demasiado extensa. ¿Se entiende? O sea, a ver, vamos a poner más en concreto. Hay chicos que a veces dicen, eh, sí se puede, sí se puede. Y yo no estoy negando, no quiero que me tomes mal, más aún que algunos malinterpretan uno siendo psicólogo, ¿no? Yo no estoy negando que la motivación sea importante, pero no basta con solamente decir sí se puede. ¿Qué pasa con ese chico que tiene de pronto, supongamos, ¿no? Está en el curso de álgebra, por poner un curso, y hay temas en los que está volando. O sea, si yo te pregunto tu nivel de álgebra del 1 al 10, ¿cuánto es? Y tú me dices 1, ¿por ti solo vas a llegar al 10? Quizás después de muchos años, ¿no? Y con bastante, ¿no? En fin. Pero sería más rápido si de pronto tuvieras a alguien que te asesore, porque esa persona que te asesore podría llevarte de lo que estás haciendo hoy en día a lo que podrías alcanzar de manera más rápida, formando o interviniendo en la zona de desarrollo próximo. Entonces, por eso es importante que Vygotsky, el papel que pone Vygotsky en el medio. Un sujeto bien estimulado puede anticipar sus procesos de desarrollo, ¿no? Por eso la teoría se llama sociohistórica, ¿no? O sociocultural en ese aspecto. Le da mucha importancia al papel del medio. Y con esto remato esa parte, ¿no? Hay chicos que a veces valoran mucho a un profesor que le hace chistes en doble sentido, ¿no? O ese profesor que en el colegio no hacía nada contigo, hora libre. Ah, qué bacán ese profesor, lo máximo, ¿no? Sí, ¿qué aprendiste? Eso te preguntaría ahora, ¿qué aprendiste? En cambio, hay profesores que en su hora realmente hacían, se esforzaban y diseñaban una clase como para que el estudiante asimile cosas, ¿no? Entonces depende mucho las estimulaciones del medio en ese aspecto. Bueno, eh, planteamiento y digo que va por esa línea.
Vamos ahora con las otras teorías. La teoría de Stenberg habla acerca de tres tipos de inteligencia. Stenberg se dio cuenta, porque él era un catedrático de una universidad bastante reconocida, de que muchas veces los sujetos de los cuales eran brillantes académicamente no necesariamente mantenían esa brillantez en el campo profesional, en el campo al lapso de algunos años, ¿no? Entonces comenzó Stenberg a entender que la inteligencia quizás estaba siendo mal entendida, que creer que un sujeto que sale primero puesto en un colegio iba a ser brillante necesariamente, no necesariamente. Tampoco digo que no pueda hacerlo, puede serlo, pero para Stenberg, que comenzó a investigar más a fondo ese tema, eh, comenzó a darse cuenta que así como es importante ese ámbito académico, también es importante que el sujeto tenga capacidades para adaptarse a situaciones de la vida cotidiana y también para innovar. Lo que pasa es que tradicionalmente lo que se valora es lo académico, y lo académico es solamente inteligencia lógico-matemática, perdón, lógico-analítica, ¿no? Se llama inteligencia analítica o inteligencia lógica. Pero es un sujeto que te saca buenas notas en un colegio, es indudable que tiene un éxito académico. Lo que está priorizándose ahí es inteligencia analítica. Pero ya en el campo no basta con eso, porque la sociedad te plantea problemas diferentes, en donde uno también tiene que innovar muchas veces, y ahí es donde uno pone en juego su inteligencia creativa. O hay situaciones en las que uno también tiene que adaptarse al contexto, inteligencia práctica, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese chico, ¿no? Que de pronto, primer puesto en el colegio, la mamá lo manda al mercado a comprar, ¿no? Con un billete de 50 soles, un producto que costaba 10, y regresa, pues, ¿no? Con su producto, pero regresa con 40 soles falsos. ¿Qué pasó? Pero a este chico le pones un problema de química, física, te lo resuelve, ¿no? Pero ¿de qué está careciendo? Dime si me estás entendiendo. Claro, no se está adaptando a situaciones de la vida cotidiana, inteligencia práctica, ¿no? Y lo terminan engañando, ¿te das cuenta? Entonces, para Stenberg no solamente no estoy diciendo que la inteligencia analítica sea mala, no, es importante, pero también es importante la inteligencia creativa y también es importante la inteligencia contextual o práctica, ¿no? Por lo tanto, no hay que solamente sesgar a alguien como inteligente porque tiene buenas notas en el colegio. Es un poco la conclusión que se diría de acuerdo a esa teoría. ¿Se entiende? Acá mismo, ¿no? A veces hay chicos que no saludan, no saben interactuar, ¿no? Se ve a veces en las clases, ¿no? Pero sin embargo tiene buen rendimiento, ¿no? Académico. Claro, inteligencia académica, pero quizás en su vida cotidiana va a tener problemas. Su inteligencia práctica no está funcionando muy bien. Habrá que ver mañana más tarde cómo va, cómo pasa una entrevista, ¿no? Por ejemplo. Es un poco lo que querían introducir en estos últimos exámenes, que fue medio polémico, en fin. Porque bueno, no estuvo bien estructurado tampoco, pues, ¿no? Seguimos. Las inteligencias múltiples ya es un planteamiento de Howard Gardner. Para Gardner, la inteligencia no es una sola, son varias. Critica las pruebas de inteligencia porque las pruebas de inteligencia te dirá solamente han evaluado tres aspectos. Y tiene razón, o sea, han evaluado, te lo dije hace un momento, ¿no? En teorías, los planteamientos de teorías clásicas, psicométricas, un test de inteligencia está basado en que, ¿qué te mide? Preguntas que evalúan lo lógico-matemático, preguntas que evalúan lo lingüístico y preguntas que evalúan lo visual-espacial. Y en función de eso sale tu CI. Pero como te decía, esa prueba no permite evaluar quién tiene talento musical, por ejemplo. Y para Garner, una persona que tiene ese talento musical también es inteligente. Su inteligencia no necesariamente está en lo lingüístico, pero desarrolla ese ámbito como ningún otro, o como pocas personas. Ah, tiene inteligencia musical. U otros tienen facilidad para trabajar con su cuerpo y te resuelven ese tipo de problemas. Un futbolista, por ejemplo. ¿Por qué el señor Mbappé
¿no? Tiene una de las mejores remuneraciones, ¿no? Al margen de que sea polémico esto de que inflen los precios, pero de cierta manera, o sea, se lo pelean porque obviamente es un sujeto que resuelve partidos, ¿no? Pues su talento está en el ámbito sinestésico corporal, no en el ámbito matemático, ¿no? Ponemos que no es inteligente, bueno, sinestésicamente sí es inteligente. O hay gente que tiene talento para diferenciar, ¿no? Macro, microorganismos, inteligencia naturalista. O hay gente que tiene talento para comunicarse y te convence de una manera impresionante, inteligencia interpersonal. O hay otros que saben manejarse muy bien, ¿no? Internamente, se mantienen más en equilibrio, inteligencia intrapersonal. Entonces, para Garden no hay solamente una inteligencia, son varias. Por eso su teoría se llama inteligencias múltiples. Y finalmente, de estas teorías, el señor Goleman, bueno, Salo y Meyer primero se centraron en esto de lo interpersonal y lo interpersonal. Les llamó mucho la atención estos dos aspectos y lo reunieron en un término que por primera vez se escribió en un artículo en una revista científica, que fue el término de inteligencia emocional. Ya luego Goleman se apropió del término, lo divulga en un texto como el texto de inteligencia emocional y donde se considera pues la inteligencia emocional esa capacidad para resolver problemas en función básicamente de estas habilidades, ¿no? El que uno se conozca sus emociones, que maneje sus emociones, que pueda también automotivarse, que pueda comprender al otro, empatía, y que pueda manejar sus habilidades sociales. Bueno, hasta ahí entonces el tema del día de hoy. No sé si hubiese alguna duda o pregunta antes de salir a las claves, ¿no? Denme un minutito porque acá creo que las varía un poco la diapo. Ya las voy a dictar las claves, apunten ya. ¿Preparados? ¿Ya están con su lapicero? Ya, acá está. Si alguien puede tomar nota y lo divulga en todo caso. Ya, 1, B de beso, 2, casa, 3, enano, 4, casa, 5, enano, ¿ya? Y las otras están correctas. Las otras son 6 beso, 7 casa, 8 dado, 9 avión, 10 dado. Donde hay corrección es en la 5, ¿ya? Que es enano. Listo, chicos, ahí nos quedamos. Nos vemos. Cuídense. Hasta la próxima clase. Chau, chau.